En este penúltimo capítulo de la segunda temporada del Profe, nos trasladamos a uno de los países más reconocidos del continente americano, no solo por su herencia literaria, sino por el fútbol, el tango, la calle Corrientes, los famosos estadios y por su exquisita arquitectura y sensacional ambiente. En este territorio, el escritor, para esta ocasión, se destacó por ser políglota, ser versátil en las letras y ser uno de los referentes de la literatura latinoamericana hasta nuestros días, en donde es predilección de cursos de literatura en universidades y en instituciones educativas a lo largo y ancho del continente, debido a su riqueza cultural y simbología amplia. Comencemos el capítulo de hoy con una de sus consignas. Uno no es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Jorge Luis Borges Acevedo nació en Buenos Aires, Argentina, un 24 de agosto de 1899. Fue hijo de Jorge Borges, un profesor, y de Leonor Acevedo, una traductora. Al tener contacto con otras lenguas, el niño Borges aprendería a hablar español e inglés simultáneamente. En el año 1914, se radicó junto a su familia en Ginebra, Suiza, como consecuencia de la jubilación de su padre a raíz de un problema de salud relacionado con la visión. Tuvo que radicarse allá debido al momento coyuntural del continente europeo, la Primera Guerra Mundial. Realizó sus estudios escolares allá y aprendió francés. Ya para ese instante, el joven Borges había realizado traducciones de textos de Oscar Wilde y se interesaba en la literatura francesa, específicamente en escritores como Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire y Stéphane Mallarmé, por mencionar algunos. Luego, el joven Borges tuvo una correría de 3 años por algunas localidades de España, en donde iba a consolidar su vocación y pasión como escritor. En el año 1921, regresó a su natal Argentina, en donde fundaría revistas y redactaría manifiestos y ensayos. Según el portal web www.cervantes.es, fue bibliotecario en Buenos Aires de 1937 a 1945, conferenciante y profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, miembro de la Academia Argentina de las Letras y director de la Biblioteca Nacional de Argentina desde 1955 hasta 1974. En 1961 comparte con Samuel Beckett el premio Formentor, otorgado por el Congreso Internacional de Editores. Desde 1964 publica indistintamente en verso y en prosa. En el transcurso de los años mencionados, su padre falleció mientras se desempeñaba como un bibliotecario. En la Navidad de 1938 sufrió un accidente que agudizaría su problema de visión. A partir de este instante, su familia sería su apoyo, ya que sus cuentos tuvieron que ser dictados y escritos por alguien más. Por otra parte, se hizo opositor del gobierno de turno. En el año 1945 se estableció el régimen de Juan Domingo Perón, en el que Borges resultó ser destituido de su cargo de bibliotecario debido a sus críticas. Más adelante, tomaría la dirección de la Biblioteca Nacional y recibiría múltiples reconocimientos locales, nacionales e internacionales. En el año 1967 contrajo nupcias con Elsa Astete, las cuales duraron apenas 3 años. En 1975 su madre murió. Posterior a ello, conoció a María Kodama, con quien se casaría en 1986. Infortunadamente, en ese mismo año, un 14 de junio, Borges muere en la ciudad de Ginebra, en el territorio suizo. Como parte de su pensamiento literario, es de destacar que pese al momento en el que escribió, Borges sigue siendo un referente para los cursos de literatura en colegios y universidades actualmente, también para los jóvenes experimentados escritores y poetas. Su experiencia en la literatura europea le ayuda a plantear una visión particular del cosmos, expresados en términos descritos a su manera, como el tiempo y la realidad. Su conocimiento de literatura europea, en las palabras de Quincy, Shakespeare, Joseph Conrad, Rudyard Kipling, entre otros, más el de la filosofía, la literatura clásica y la Biblia, sustentan su forma tan ordenada y sistemática en sus creaciones.
Borges fue un experimentado y muy versátil escritor. Se conoce su obra literaria expresada en poemas, ensayos y cuentos. Su primer libro fue Fervor de Buenos Aires. De sus primeros escritos narrativos se conocen El Sur y el inicio de su narrativa como tal, El jardín de los senderos que se bifurcan. De ahí en adelante se tienen algunos escritos tales como ficciones, El Aleph, Pierre Menard, autor del Quijote, El informe de Brody, por mencionar una parte de su vasta y sensacional obra. Después de este breve recuento de la vida de Borges Acevedo, viene una historia de dos hermanos que al verse enamorados de la misma mujer, toman una decisión cuestionable que permite mantener su hermandad. En la voz de Mayra Calderón, La intrusa. La intrusa, Jorge Luis Borges. Dicen, lo cual es improbable, que la historia fue referida por Eduardo, el menor de los Nelson, en el velorio de Cristian, el mayor, que falleció de muerte natural hacía 1890 y tantos, en el partido de Morón. Lo cierto es que alguien la oyó de alguien en el decurso de esa larga noche perdida, entre mate y mate, y la repitió a Santiago Dabove, por quien la supe. Años después volvieron a contármela en Turdera, donde había acontecido. La segunda versión, algo más prolija, confirmaba en suma la de Santiago, con las pequeñas variaciones y divergencias que son del caso. La escribo ahora porque en ella se cifra, si no me engaño, un breve y trágico cristal de la índole de los orilleros antiguos. Lo haré con prioridad, pero ya preveo que cederé a la tentación literaria de acentuar o agregar algún pormenor. En Turdera los llamaban los Nielsen. El párroco me dijo que su predecesor recordaba, no sin sorpresa, haber visto en la casa de esa gente una gastada Biblia de tapas negras, con caracteres góticos. En las últimas páginas entrevió nombres y fechas manuscritas. Era el único libro que había en la casa. La azarosa crónica de los Nielsen, perdida como todos, se perderá. El caserón, que ya no existe, era de ladrillo sin revocar. Desde el zaguán se divisaban un patio de baldosa colorada y otro de tierra. Pocos, por lo demás, entraron ahí. Los Nielsen defendían su soledad. En las habitaciones desmanteladas dormían en catres. Sus lujos eran el caballo, el apero, la daga de hojas cortas, el atuendo rumboso de los sábados y el alcohol pendenciero. Sé que eran altos, de melena rojiza, Dinamarca o Irlanda, de las que nunca oirían hablar. Andaban por la sangre de esos dos criollos. El barrio los temía a los dos colorados. No es imposible que debieran alguna muerte. Hombro a hombro, pelearon una vez a la policía. Se dice que el menor tuvo un altercado con Juan Iberra, en el que no llevó la peor parte, lo cual, según los entendidos, es mucho. Fueron troperos, cuarteadores, cuatretos y alguna vez taures. Tenían fama de ávaros, salvo cuando la bebida y el juego los volvían generosos. De sus deudos nada se sabe y ni de dónde vinieron. Eran dueños de una carreta y una yunta de bueyes. Físicamente diferían del compadraje que dio su apodo forajido a la Costa Brava. Esto, y lo que ignoramos, ayuda a comprender lo unidos que fueron. Malquistarse con uno era contar con dos enemigos. Los Nielsen eran calaveras, pero sus episodios amorosos habían sido hasta entonces de zaguán o de casa mala. No faltaron, pues,
comentarios cuando Cristian llevó a vivir con él a Juliana Burgos. Es verdad que ganaba así una sirvienta, pero no es menos cierto que la colmó de horrendas baratijas y que la lucía en las fiestas, en las pobres fiestas del conventillo, donde la quebrada y el corte estaban prohibidos y donde se bailaba todavía, con mucha luz. Juliana era de tez morena y de ojos rasgados, bastaba que alguien la mirara para que se sonriera. En un barrio modesto, donde el trabajo y el descuido gastan a las mujeres, no era mal parecida. Eduardo los acompañaba al principio, después emprendió un viaje a Arrecifes por no sé qué negocio. A su vuelta llevó a la casa a una muchacha que había levantado por el camino, y a los pocos días la echó. Se hizo más hosco, se emborrachaba solo en el almacén y no se daba con nadie. Estaba enamorado de la mujer de Cristian. El barrio, que tal vez lo supo antes que él, previó con alevosa alegría la rivalidad latente de los hermanos. Una noche, al volver tarde de la esquina, Eduardo vio el oscuro de Cristian atado al palenque en el patio. El mayor estaba esperándolo con sus mejores pilchas. La mujer iba y venía con el mate en la mano. Cristian le dijo a Eduardo: «Yo me voy a una farra en lo de Farías. Ahí la tenés a la Juliana. Si la querés, úsala». El tono era entre mandón y cordial. Eduardo se quedó un tiempo mirándolo. No sabía qué hacer. Cristian se levantó, se despidió de Eduardo, no de Juliana, que era una cosa. Montó a caballo y se fue al trote, sin apuro. Desde aquella noche la compartieron. Nadie sabrá los pormenores de esa sórdida unión, que ultrajaba la decencia del arrabal. El arreglo anduvo bien por unas semanas, pero no podía durar. Entre ellos, los hermanos no pronunciaban el nombre de Juliana, ni siquiera para llamarla, pero buscaban y encontraban razones para no estar de acuerdo. Discutían la venta de unos cueros, pero lo que discutían era otra cosa. Cristian solía alzar la voz y Eduardo callaba, sin saber que estaban celándose en el duro suburbio. Un hombre no decía, ni se decía, que una mujer pudiera importarle, más allá del deseo y la posesión, pero los dos estaban enamorados. Esto, de algún modo, los humillaba. Una tarde en la plaza de Lomas, Eduardo se cruza con Juan Iberra, que lo felicitó por ese primor que se había agenciado. Fue entonces, creo, que Eduardo lo injurió. Nadie delante de él iba a hacer burla de Cristian. La mujer atendía a los dos con sumisión bestial, pero no podía ocultar alguna preferencia por el menor, que no había rechazado la participación, pero que no la había dispuesto. Un día le mandaron a la Juliana que sacara 2 sillas al primer patio y que no apareciera por ahí, porque tenían que hablar. Ella esperaba un diálogo largo y se acostó a dormir la siesta. Pero al rato la recordaron. Le hicieron llenar una bolsa con todo lo que tenía, sin olvidar el rosario de vidrio y la crucecita que le había dejado su madre. Sin explicarle nada la subieron a la carreta y emprendieron un silencioso y tedioso viaje. Había llovido, los caminos estaban muy pesados y serían las 11 de la noche cuando llegaron a Morón. Ahí la vendieron a la patrona del prostíbulo. El trato ya estaba hecho. Cristian cobró la suma y la dividió después con el otro. En Turdera, los Nielsen, perdidos hasta entonces en la mañana, que también era una rutina de aquel monstruoso amor, quisieron reanudar su antigua vida de hombres entre hombres, volvieron a las trucadas, al reñidero, a las juergas casuales. ¿Acaso alguna vez se creyeron salvados? Pero solían incurrir
cada cual por su lado. En injustificadas o harto justificadas ausencias, poco antes de fin de año el menor dijo que tenía que hacer en la capital. Cristian se fue a Morón. En el palenque de la casa que sabemos reconoció al overo de Eduardo. Entró, adentro estaba el otro, esperando turno. Parece que Cristian le dijo: de seguir así, los vamos a cansar a los pingos. Más vale que la tengamos a mano. Habló con la patrona, sacó unas monedas del tirador y se las llevaron. La Juliana iba con Cristian. Eduardo espoleó al overo para no verlos. Volvieron a lo que ya se había dicho. La infame solución había fracasado. Los dos habían cedido a la tentación de hacer trampa. Caín andaba por ahí, pero el cariño entre los Nielsen era muy grande. Quién sabe qué rigores y qué peligros habían compartido. Y prefirieron desahogar su exasperación con ajenos, con un desconocido, con los perros, con la Juliana, que habían traído discordia. El mes de marzo estaba por concluir y el calor no cejaba. Un domingo, los domingos la gente suele regresar temprano. Eduardo, que volvía del almacén, vio que Cristian uncía los bueyes. Cristian le dijo: vení, tenemos que dejar unos cueros en lo del Pardo. Ya los cargué, aprovechemos la fresca. El comercio del Pardo quedaba, creo, más al sur. Tomaron por el camino de las tropas, después por un desvío. El campo iba agrandándose con la noche. Orillaron un pajonal. Cristian tiró el cigarro que había encendido y dijo sin apuro: a trabajar, hermano. Después nos ayudarán los caranchos. Hoy la maté. Que se quede aquí con sus pilchas. Ya no hará más perjuicios. Se abrazaron, casi llorando. Ahora los ataba a otro círculo. La mujer tristemente sacrificada y la obligación de olvidarla. Añadidura. En los próximos días habrá un podcast en el que se hará un recuento de los capítulos lanzados en el transcurso del año 2022. Para ello, no olvides revisarlos en www.spreaker.com/cruzadashow/cruzada que hable el profe. También lo encuentran en Spotify, en iTunes, en iHeartRadio y recientemente en YouTube. Nos escuchamos pronto. No olviden dejar sus comentarios, pero tampoco olviden darle me gusta, compartir y por supuesto descargar el contenido para llevarlo a cualquier lugar. Tampoco olviden el último capítulo de esta temporada llamada 2022, en el cual, de una nueva voz que se integra a que hable el profe, conoceremos una historia muy interesante y a la vez terrorífica de Alexander Pushkin. No se la pierdan, muy pronto la estaremos lanzando.